Del género pibitos que, sean amigos o no, se ven unidos en una circunstancia misteriosa, ocasionalmente sobrenatural, que cambiará su vida para siempre y acaso los pondrá en peligro mortal. Esta semana llega a Cinemark y Hoyts Historias de miedo para contar en la oscuridad, con producción, aparece en letras bien grandes en el cartel como para que pienses que además la dirigió el señor Guillermo del Toro. Exacto, está basada en una serie de libros que no es de Guillermo del Toro, que son para el público infanto-juvenil. Quizás había algo de confusión al principio porque las primeras imágenes que nos llegaban de la película eran de unos bichos y unos monstruos que estaban buenísimos, que parecía como que la película quizás iba a ser para más grandes. Pero no, es apta para 13 años, una cosa así. Yo la puedo ver igual. La pueden ver los Lucianos Bancheros. Yo tengo más detalles. Así que imagínense. El director de la película, que no es Guillermo del Toro, es André Obredal, que tiene un currículum interesante, es el de Trollhunters. Sí, es el de La autopsia de Jane Doe, una gran película de género de los últimos años. Y en la historia tenemos un grupo de pibitos, estamos en los años 60, hay varias referencias, por ejemplo, ellos van a ver La Noche de los Muertos Vivos, a diferencia de en general estas historias que transcurren en los 80, ahora están en los 60, van a una casa abandonada en la que pasó algo así como medio mítica, viven en un pueblo pequeño. Encuentran un libro, un diario, en el que de golpe empiezan a aparecer nuevos cuentos que... ¿Cómo son los escritos ahí? Que los tienen a ellos como protagonistas y empiezan a aparecer esos seres, esos monstruos que son mencionados ahí, y ellos tienen que... Es como una mezcla un poco entre Destino Final... Es medio Escalofríos también, ¿no? Y Escalofríos, sí. Claro. Hay como una especie de revival, ¿no? De este género, pibitos yendo a un lugar misterioso, encuentran objeto, los adultos no les creen y exacto, y vendría demás. a ser como el tropo de grupo de niñites a los que los adultos que tienen un secreto. Y a partir de ahí empiezan todas las cosas que suelen estar en casi todos. A veces puede ser algo que no sea sobrenatural, solo que se mandaron alguna cagada, ponele. O a veces sí, directamente ya es algo policial, algo sobrenatural, los adultos no les creen. Suele haber un bully dando vueltas, en esta lo hay, que tiene que ver en algún momento con ellos. En It, por ejemplo, también aparecen estas cosas. Suele haber una chica... o dos chicas, suele haber algún momento en el que esta de la que chica todos se enamoran, gusta de alguno claro. O algunos gustan de ella. Esas cosas empiezan a aparecer siempre y vienen desde hace rato, este tipo de historias. Porque ahora tenemos Stranger Things, que de alguna manera está basada en It, que también tuvo su remake, pero It tuvo su película para la tele en los 90, época en la que teníamos Cuenta Conmigo. Entonces no es algo nuevo. Yo creo que la historia creada por Stephen King, en la que se basa Cuenta Conmigo, que se llama El cuerpo de Buddy, es un poco la Biblia de estas historias, que también obvio tienen mucho de lo que se llama coming of age, de momento de crecimiento, porque suelen estar puestas en una situación, en un verano clave para pasar de la inocencia a la adultez. Este secreto que ellos tienen siempre viene a representar como ese traspaso doloroso de que todo es hermoso a de golpe nos chocamos con una realidad. En esta película se ve también, aparece una realidad de fines de los 60 donde los pibes son mandados a Vietnam y eso aparece directamente, y cómo muchas veces el verdadero monstruo a enfrentar quizás no es ese fantasma, ese zombie o lo que sea, sino los dramas de la vida real y la violencia que está en todos nosotros. La moraleja es no crezcan y vean historias de miedo para contar en la oscuridad. Del estudio que te trajo Shrek, Cómo entregar a tu dragón, Madagascar y todos los pingüinos que vinieron después, y Trolls, con la actuación estelar de Fiorella Sargenti, llega Un amigo abominable, una nueva película animada de DreamWorks en la que vamos a conocer a una jovencita china. Ella vive en Shanghái, se llama Yi. La voz la hace una actriz llamada Chloe Bennett, que tal vez la tengan de Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, que ella, su papá es chino, incluso su verdadero apellido es Wang. A los 15 fue a China con su familia paterna, a lo de sus abuelos paternos, y sacó varios singles, fue cantante.
fue cantante allá en China, o sea que no es apropiación cultural. Bien. Ella tiene papá chino y se llama Wang. Entonces Shanghai, jovencita, Yi encuentra que en el techo de su casa vive el abominable hombre de las nieves, también conocido como el Yeti, y le dice, ¿qué haces acá? Se hacen amigos, obviamente. Le pone nombre, lo bautiza como Everest y le dice, vení, vamos que te llevo a tu casa. Varios obstáculos porque entre China y el monte Everest hay unos 4.000 kilómetros más o menos, o sea 10 veces la distancia entre Buenos Aires y Mar del Plata, para que se den una idea, y encima el Everest tiene 8.000 metros de altura, así que no es tan fácil devolver al amigo de donde es originario, y además, porque siempre va a haber un villano en la película, hay gente que se quiere apropiar del Yeti con fines mucho menos nobles que los de Yi. En realidad podrías haber dicho que es un poco más de la distancia que hay entre Buenos Aires y Ushuaia, que son unos 3.100 kilómetros. Pero no, tenías que nombrar a Mar del Plata. Mar del Plata, sí. Entonces, Mi amigo abominable, la nueva película de DreamWorks Animation, que no es Pixar. No. Tampoco es Illumination, porque yo entiendo, uno a veces va al cine y no sabe qué hay detrás o de quién es. Y a veces pasa con que terminamos creyendo que todas las animadas que están buenas son de Pixar. Y no es tan así. O a veces pensamos que mi villano favorito es de DreamWorks. Y tampoco es así. No, tampoco es así. Así que hoy, después de los créditos, vamos a hacer duelo de franquicias. DreamWorks versus Pixar. ¿Quién ganará? ¿Quién se impondrá como la mejor productora de películas animadas? En algunas cosas Pixar le gana. ¿Vos sabías que se había fundado en 1986 Pixar? Sí. Tiene una bocha de años. No, tenías que decir que no, así quedaba como que yo soy re... No, sí lo sé. Vi el documental. Ah, claro, vi el documental. Lo daban en la tele. Incluso. O sea, tiene 9 años más que DreamWorks, pero DreamWorks tiene más películas, tiene 36 películas hasta el momento, contando a Mi amigo abominable. De todos modos, tener más películas no significa que las películas sean mejores, y generalmente las películas de Pixar resuenan un poco más entre el público y la audiencia. Tienen más Oscars, además tienen más reconocimiento que las de DreamWorks. Así que vamos a enfrentar una franquicia de Pixar, una franquicia de DreamWorks. La del amigo abominable no vale. No. Ojalá le vaya bien y hagan 10.000, pero todavía no sabemos. Por un lado tenemos Madagascar, incluyendo los animales que se escapan del zoológico, bla bla bla, y los pingüinos también, versus Toy Story y sus desprendimientos. Ay, pero no tienen chances ahí, pobre. ¿Cómo se llamaba el león? Ni siquiera me acuerdo el nombre del león. Les mando un beso. ¿Sabe cómo se acuerda cómo se llama el león? No, las Madagascar son re populares igual con los más Quiero chicos. mover el bote. Quiero mover el bote. Quedaron un par de chistes, pero creo que ni de casualidad resuenan de la misma manera que las Toy Story, que se convirtieron en algo súper personal para una cantidad enorme ya de generaciones. ¿Te gusta? ¡Mueve! Entonces declaramos como ganadora a Toy Story. Sí. Punto para Pixar. Después tenemos la franquicia Nemo, o sea, Nemo y Dory, hasta el momento, versus Cómo entrenar a tu dragón 1, 2 y 3. Acá yo voy a votar por DreamWorks. Yo también, ¿por qué te copias de mi voto? Pues si yo no sabía lo que ibas a votar. Pero, igual es obvio que vos vas a votar cualquier cosa que tenga dragones. Sí, eso es verdad. Pero Cómo entrenar a tu dragón para mí es lo mejor que nos dio DreamWorks. Es más, mucha gente se confunde y piensa que es Pixar porque encuentra algunos parecidos. Para mí, además, como trilogía, incluso como mini arco de 3 películas, súper funciona, es redonda, es muy bella, tiene hermosos personajes. Para mí, lejos es lo mejor de DreamWorks, así que... Y en cambio, Nemo es muy linda, pero la verdad que podría no haber tenido secuela. No, o sea, te queremos, Dory, es muy buena la película, pero tipo, ¿alguien se acuerda? Podría no haber existido. Ahora tenemos al emblema de DreamWorks, a un bicho verde que es prácticamente sinónimo de cine de animación. Y por otro lado tenemos Cars, acaso la franquicia menos querida de Pixar. Acá no, hay que preguntarle a los niños también, ¿no? Que están más encariñados con Rayo McQueen y demás. A nosotros los más grandes no nos toca tanto. Pero me parece que Shrek tiene como mucho más para dar y para jugar que Cars, que está estiradísima y debería haber durado una película. Era un corto Cars que alguien dijo como, bueno, dale, probemos, y terminó siendo 3 películas. Acá le tengo que dar el voto a DreamWorks, a pesar de que no soy muy fan de Shrek y me parece que también no supieron soltar a tiempo el chiste, pero creo que también además perduró más en la cultura pop que Cars, que sigue siendo popular, como decías, con los chiquitos, pero no sé si va a quedar de acá a muchos años. Punto para DreamWorks. Y por último tenemos del lado de DreamWorks a Trolls y del lado de Pixar a Monsters Inc. Yo le voy a dar mi voto a Trolls porque está Flor.
Obviamente. Diciendo una frase, ¿Cuál es la la frase? tienen que buscar. No te puedo decir. Ay, no. Filmaste exclusividad. ¿Acaso volverá? Ustedes búsquenla, está por ahí. Eso es verdad, puse, si la ven en español, está. Me encanta Trolls y además tiene gran canción. Y es de las que me parece que sobrevivieron mejor en cortos o en, viste, serie animada y demás. Pero Monsters Inc. Creo que es muy difícil ganarle. La original es muy buena. La original es muy buena. Y las secuelas de las secuelas buenas de Pixar, me Sí, parece. sí, y también le funciona sin parecer como exigido. Ay, así que voy con Monsters. Yo también voy a ir con Monsters Inc. Cuéntenos ustedes cuáles son sus películas favoritas de DreamWorks. Y hoy aprendieron que DreamWorks no es Pixar. Final inesperado, dramático, tremendo, conmovedor de un nuevo episodio de Después de los Créditos. Nos quedamos sin presupuesto, así que es hasta acá. Es hasta acá, pero vos tenés un montón de cosas más para mirar porque quizás te perdiste algún capítulo, así que entra en el canal de YouTube de Cinemark Hoyts, suscríbete y mira todo. Además, seguí a Cinemark Hoyts en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, bla, bla. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Después de los Créditos, pero antes les decimos que... Ya terminó, era más corta la frase. Eso. ¿Qué es? Eso. La vida... Bueno, ya sabes. Chao.